Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. ¿Qué panel más latinoamericano tenemos hoy? Pues estamos en la Fundación Rafael del Pino, que es la casa de la libertad. Y además es una casa que tiene muchísima vinculación con América Latina. Porque esta anécdota la he contado ya alguna vez, pero me divierte volver a contarla. Un ilustre antepasado de la familia del Pino fue virrey en Buenos Aires, el virrey del Pino. Y le divertía mucho a tu padre, María, este cuento, porque mi madre nació y vivió pues, hasta que se casó toda la vida en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, en la calle Superí, esquina con Virrey del Pino. Y entonces yo le dije hace muchísimos años que había conocido a Rafael. Y entonces cada vez que iba a Buenos Aires mi madre me decía, mándale, no me decía mándale porque así no hablamos los argentinos, me decía mandale saludos al Virrey del Pino. Y yo se lo contaba a Rafael y le divertía mucho. Pues por todos estos motivos estamos felices de estar aquí para hablar del libro de Axel y de Gloria. Antes que nada os voy a contar cómo vamos a organizar esto. Vamos a hablar como hasta las 8:05, a conversar con los autores y después vamos a hacer un turno de preguntas. Esta vez las preguntas las vamos a hacer a través de unas tarjetas que tienen las azafatas y ustedes si quieren hacer alguna pregunta levantan la mano y las azafatas le van a acercar la tarjeta y ustedes escriben ahí la pregunta y después me las van a pasar a mí y yo las formularé a partir de las 8:05, una cosa así, y terminaremos en torno a las 8:30. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Quizá la primera pregunta es, ¿de qué estamos hablando? Hace unos años que escribí un ensayo sobre el populismo para una reunión de la Montpellier y se me ocurrió recordar una famosa sentencia judicial que hubo en Estados Unidos a propósito de la pornografía. Y el juez pues no tenía muy claro cómo definir la pornografía. Entonces dijo, yo a la pornografía no sé definirla, pero cuando la veo la reconozco. Y dije, pues el populismo es algo así, ¿no? Pero vamos a avanzar un poco más. Empecemos por Ladies First. Gloria, para ti, ¿qué cosa es esto? ¿De qué bicho estamos hablando? ¿Qué sería el populismo para ti? Efectivamente, Carlos, es más fácil venir y decir cómo identificarlo a través de sus diferentes características. Empieza por insertar odio en la sociedad. Es una característica fundamental dentro de las campañas políticas, aun si no se ha llegado a gobernar, un apoderamiento del lenguaje para utilizar términos que llamen a la sociedad a dividirse en dos imaginarios colectivos donde se mete el pueblo y el antipueblo, ¿no? Y en cada país tiene pues su diferente palabra. Obviamente el pueblo se vuelve sinónimo de la voluntad del gobierno y el antipueblo es todo aquello que sea contrario a la voluntad del gobierno. En España le dicen la casta, en Argentina le dicen los gorilas, en Brasil le dicen los coxiñas, en Ecuador los pelucones, en Venezuela los escuálidos, o sea, no es casualidad, es un fenómeno que es recurrente, por ejemplo, desde ese momento en que empieza esa manipulación del lenguaje. Y hay que preguntarse qué atenta contra esto. O sea, en el momento en que tú insertas, como dice Axel, una palabra para explicar una realidad que tal vez no es así como debería explicarse, pero la gente, percepción es realidad, también desaparece otro término. Y el término que desaparece es el del individuo. O sea, empezamos como sociedad en una paranoia colectiva a pensar en el pueblo y en el antipueblo y nos olvidamos que somos individuos. Y como yo he dicho en algunas conferencias, todo va muy bien, pero es que ¿quién es pueblo? ¿A qué huele pueblo? ¿Dónde vive pueblo? ¿En qué trabaja pueblo? ¿Y qué quiere pueblo? Porque a mí me encantaría ir a la casa de pueblo, tocarle la puerta y decirle, a ver pueblo, estoy bien confundida porque todo el mundo habla en tu nombre. Pablo Iglesias habla en tu nombre, Cristina Kirchner habla en tu nombre, Rafael Correa lo hace también, Hugo Chávez, Joseph Stalin, Adolfo Hitler, Mao Zedong. Todo el mundo habla en nombre de ti y encima hay gente que dice que quieres una cosa y luego hay otra que dice que quieres otra. ¿Qué quieres tú, pueblo? Pero la verdad es que pueblo no existe y por ende antipueblo tampoco.
lo que habemos en la sociedad es individuos y lo que componemos la sociedad es precisamente lo que hace a cada uno de nosotros únicos. Entonces, con ese discurso ya podemos empezar a identificar una manipulación psicológica más que una ideología política donde ya se empiezan a ver elementos de populismo. Gracias, Gloria. Mira, Axel, sigamos con esto, porque es claro que el populismo liberal no es, más bien es antiliberal, pero parece como si recogiera diferentes elementos de las diferentes tradiciones antiliberales. Si os fijáis, los populistas siempre dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas. Dicen que quieren agruparlos a todos en esta división entre los míos y los tuyos, el pueblo y el antipueblo. Pero vamos a ver, ¿no tiene acaso el populismo elementos de socialismo? ¿No tiene acaso elementos de nacionalismo? Ciertamente los tiene, y una de las cosas que decimos en el libro, para gran escándalo de muchas personas que lo han leído y que lo han comentado de manera no muy cordial a través de Twitter, por no decir con insultos directamente, es que hacemos una comparación que la hizo Jean-François Rebel, el famoso intelectual francés, entre el fascismo, por ejemplo, el nazismo, y el socialismo y el comunismo, y la extrapolamos a lo que se puede ver en corrientes como la que existe en Podemos acá en España o lo que se ve en América Latina. La verdad es que desde el punto de vista del elemento antiliberal, antiindividualista, no hay una diferencia sustancial entre el fascismo, el nazismo, el socialismo, el comunismo y lo que plantea gente como Pablo Iglesias, que yo casi lo definiría como fascipopulismo, porque es un movimiento que claramente antiliberal, antiindividualista, que recurre a viejas tradiciones intelectuales que él mismo la dice. O sea, Iglesias dice: yo soy heredero de la Revolución Francesa, de la tradición de Robespierre. Tiene un libro donde lo declara. O sea, ¿qué más? A confesión de parte, relevo de prueba. O sea, la tradición de Robespierre terminó en una masacre y en una dictadura espantosa. Y él admira eso, digamos, y lo dice con todas sus letras. Entonces, obviamente, y yo pienso en este tipo de fenómenos populistas más radicales, como el socialismo del siglo XXI, se ven claros elementos intelectuales. Y una de las cosas que hacemos en el segundo capítulo del libro es analizar los intelectuales que jugaron un rol en parir toda esta patraña, yo diría, que es el socialismo del siglo XXI. O sea, desde la Marta Harnecker, pasando por Monedero, que acá es muy conocido en España, hasta Woods en Inglaterra, en fin, el Ramonet, que les ha ayudado a difundir esto y a defenderlo de manera descarada. En fin, entonces hay una serie de intelectuales que nosotros vamos analizando y analizamos además lo que dicen, ¿no? Y cuando uno analiza lo que dice Monedero en sus libros, ¿no?, de consejos económicos, no es una sorpresa que Venezuela esté en el estado de catástrofe humanitaria que está hoy día. Y así, a mí lo que me sorprende es que haya gente en España dispuesta a apoyar ese tipo de movimientos, inspirado con ese tipo de ideas. Y en ese sentido, Carlos, yo creo que si hubiera que definir cómo es la pornografía populista, me gustó tu comparación. Y el antiliberalismo es, yo creo, la esencia, el antiliberalismo radical y esta idolatría de que el Estado, ¿no es cierto?, va a resolver todos los problemas, en esta lógica que también es muy demagógica y mentirosa, ¿no? Es curioso esto le llaman el socialismo del siglo XXI, se parece bastante al socialismo de toda la vida, ¿no? Quiero decir, sí, no, presos políticos, no hay comida en los supermercados, todo suena como muy familiar. Hagamos una reivindicación latinoamericana. A mí de las cosas que más me molestan de la visión que hay de América Latina, no solamente fuera de nuestro continente, sino también dentro, es esta idea de que somos peculiares, ¿no? Que somos una especie que somos como bichos raros. Y esto tiene que ver con el populismo. Dejadme que os recuerde, hay un sketch maravilloso de Lelutier, donde hablan de unos indígenas latinoamericanos y llegan los conquistadores y los indígenas celebran diciendo: nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Bueno, pues no. En realidad todo el mundo es bastante parecido. Pero sí es verdad que durante mucho tiempo el populismo fue considerado una suerte de peculiaridad latinoamericana. O sea, de alguna forma, cuando uno hablaba de populismo, uno pensaba, pues, el peronismo, cualquier variante latinoamericana. Estamos teniendo una pequeña venganza, quiero decir. De pronto, esta criatura que parecía genuinamente latinoamericana
La hemos exportado. O sea, de pronto hay populistas, si hay en América, más bien hay en el norte, ¿no? Y si en Europa están en todas partes. ¿Es el populismo un fenómeno peculiar latinoamericano, Gloria, o está en todas partes? No, yo creo que no es que sea peculiar en Latinoamérica, pero como Latinoamérica es una porción del mundo con necesidades tan latentes, cualquier cosa va a estallar más rápido. Y yo creo que lo que está pasando, por ejemplo, con Grecia, con Syriza, aquí en España con Podemos, es el producto y el resultado de seguir viendo al socialismo, es decir, a esta idea de que el gobierno, desde la inteligencia de un burócrata sentado en un escritorio, va a poder controlar la economía de manera más eficiente que el orden espontáneo de cada quien, pues responde también a una... O sea, yo no te diría que el populismo que está surgiendo en Grecia y en España es el virus, digamos, que se trasladó de América Latina, sino que aquí también ya había potencialidad para que surgiera eso debido al descontento que dan políticas socialistas y que encima cuando se dan esas políticas socialistas, los populistas son tan hábiles que dicen... La culpa es del capitalismo y del libre mercado. O sea, ¿a cuánta gente uno le pregunta por qué pasó la crisis del 2008 y le contestan a uno que eso fue culpa del libre mercado? Entonces, en Latinoamérica lo que pasa es que como nuestras necesidades son más latentes y nuestros conflictos son más inmediatos, la implementación de ese socialismo que arranca con el Foro de Sao Paulo en un diseño que era necesario para una América Latina que, primero, al caer el muro de Berlín y pasar de dictaduras militares a gobiernos civiles, se vuelve un poco como ilógico que haya guerrillas marxistas, que ahora ya no van a tener el financiamiento de la Unión Soviética, para tratar de llegar al poder, porque ahora pues ya pueden formar un partido comunista, tirarse en elecciones y quedar. Y precisamente al verse en esa alternativa, la izquierda latinoamericana, partidos comunistas, miembros de exguerrillas marxistas, se juntan en Sao Paulo, Brasil, y celebran en 1990 el primer foro de Sao Paulo, haciendo una agenda delimitada del mismo socialismo de toda la vida, con los mismos implementos, lucha de clases, manifiesto comunista de Marx, la idolatría, lo que estaba pasando en Cuba, pero ahora lo vamos a traer al siglo XXI. ¿Y qué implica eso? Que vamos a tener que ganar votos a través de la manipulación psicológica y mediática. Entonces, ¿qué pasa? Tienes poblaciones que han sido despojadas de educación, de una adecuada nutrición, que han estado marginadas de un sistema económico, pues, digamos, más global. Y obviamente en América Latina el efecto va a ser más rápido, pero yo creo que inevitablemente si Europa, sobre todo Europa occidental, continuaban alabando al socialismo, eventualmente también iban a caer en populismo. Vamos a intentar orientar la discusión del diagnóstico a las soluciones, o al menos a ver qué tipo de defectos puede tener esta fuerza. Que es una fuerza importante, no cabe ninguna duda, que si hay un partido populista que surge en España hace muy poco tiempo, como sabéis, se presenta a las elecciones y saca 5 millones de votos. Si dentro de poco es posible que tenga un poder incluso mayor que el que ya tiene. Pero saca votos. Es decir, parece que el populismo juega claramente a la democracia. Entonces, mi pregunta sería, ¿esto que es una fortaleza no es también una debilidad? Mira, el tema de la democracia como instrumento para realizar el proyecto socialista es la novedad del socialismo del siglo XXI. No es la revolución armada como se planteaba en la Guerra Fría, y eso lo dice el vicepresidente Linera de Bolivia claramente, el camino para instaurar el orden socialista, sino que es las urnas democráticas. En ese contexto, y esto es muy interesante, la Marta Hanecker, por ejemplo, dice que Salvador Allende, que fue el primer presidente marxista elegido democráticamente en la historia, en Chile, cuya coalición de gobierno se llamaba Unidad Popular, interesantemente, fue el primer socialista del siglo XXI. A mí no me cabe duda de que esa coalición, en el nombre que usan hoy día, está inspirado en parte en lo que ocurrió en Chile en esa época. Entonces, la novedad es que utilizan el instrumental democrático. Y ahora vamos a lo que es relevante, me parece a mí, desde el punto de vista de la evolución social, que es el tema de la hegemonía cultural y las ideas, la batalla de las ideas que a Hayek y a toda esta gente le importaba tanto. Y lo que decía Gloria, que finalmente tienes un clima de opinión cultural, hegemónico, en favor, incluso antes de que surja Podemos, en España, en América Latina, controlado por intelectuales que son básicamente socialistas y cuyas ideas han permeado culturalmente estas sociedades
a tal punto que cuando tú planteas ciertas posturas que son más o menos liberales, eres casi que haber cometido una herejía de la peor naturaleza, y los insultos no solo te llegan a ti, le llegan a tu hermana, a tu mamá, a todos. ¿No? Eso todos los que estamos en la opinión lo han vivido, y la discusión ya se vuelve poco racional. Y Iglesias, a mí me parece muy interesante, porque él dice, si nosotros tenemos que seguir a Gramsci, lo dice, lo cita, lo estudia, dice, de lo que se trata es de construir hegemonía cultural. Es la batalla por cómo la gente piensa y ve el mundo, por las conciencias de las personas. Y cuando uno ve los teóricos del socialismo del siglo XXI, detrás de Chávez, todos citan a Gramsci, nosotros lo tenemos en el libro, y todos dicen hay que construir esto también a partir de una legitimidad a nivel popular en el imaginario colectivo, porque en democracia ya, sin los fusiles de Mao, cito textual a Pablo Iglesias, sin los fusiles de Mao, lo que tienes que hacer es crear la legitimidad a través del mundo de la cultura y de la batalla de las ideas. Y creo que lo que hemos abandonado, o sea, hemos sido derrotados absolutamente, ni hablar de las derechas políticas, es del mundo intelectual, del mundo de las ideas. ¿Y tú crees, Gloria, que hay una cuestión económica? ¿Por qué se habla tanto de que hay una relación entre el populismo y la crisis económica? Se dice, bueno, no, como está, después de una crisis económica, ese es el terreno fértil en donde se abona la semilla populista. ¿Es una cuestión económica o más bien estaríamos hablando de el descrédito de los partidos políticos, la corrupción? ¿De qué estamos hablando? Por la falta de entendimiento de cómo funciona la economía en el mundo real, cada vez que hay una crisis económica se le achaca al libre mercado desbordado que no está controlado, que es un explotador y que tiene que venir el gobierno a volver a poner en orden. O sea, cada vez que hay una crisis económica se le echa la culpa a ese desorden del orden espontáneo, de esa mano invisible autoritaria. Cuando realmente cada vez que hay una crisis económica y vemos por qué se perpetúa, es casi siempre por una intervención gubernamental. Pasó en el 2008, como muy bien lo explica Axel, con Fannie Mae y Freddie Mac, que fueron medidas gubernamentales, o sea, es la intervención estatal. Claro, lo decían también todos los economistas liberales, cuando hay libertad de mercado va a haber flujos y a veces va a haber crisis y va a haber quiebras porque hay innovación, y si sale una computadora, la gente que trabaja en las máquinas de escribir se va a quedar sin trabajo porque es el proceso natural de ir evolucionando, eso sí. Pero cuando interviene el gobierno solo pone las cosas peores. Pero esa falta de entendimiento de las personas y esa hegemonía cultural en la que son tan buenos estos populistas manda a decir, es el capitalismo, es el neoliberalismo, que de hecho en el libro también explicamos que la palabra neoliberalismo de hecho fue acuñada por alemanes socialdemócratas para tratar de hacer un híbrido entre el welfare state alemán y los liberales clásicos que se habían quedado abandonados desde el siglo XIX, que ya nunca se volvieron a implementar. Entonces, si uno no comprende las raíces verdaderas del problema y tienes un populista que está gritando que este es el enemigo, pues muy lógicamente la gente va a, después de una crisis, votar a un populista. A Hitler le funcionó diciendo que la crisis de Alemania era culpa de los judíos, cuando realmente la crisis que Alemania vivió entre las dos guerras mundiales fue por las prebendas absolutamente absurdas que le había puesto Francia para que pagara. Axel, misma pregunta, ¿economía o política con respecto al populismo? ¿Tú qué dirías? Yo diría ideas. Keynes en eso está muy de acuerdo con Hayek, ¿no? Son las ideas lo que define el curso de la evolución social, y al final las ideas que predominan definen cómo la gente, como todos nosotros vemos el mundo. No quiero citar demasiados autores, pero von Mises también decía que las masas no desarrollan ideas propias, que al final siguen los de las líderes de opinión. Y te quiero dar un ejemplo que te prueba que las ideas tienen un poder contrafactual. Es decir, que a pesar de que la evidencia te indique una cosa, la gente es capaz de creer algo totalmente contrario a lo que está viendo, que es Chile. Chile no tiene crisis económica, no tuvo crisis económica en los últimos años, y sin embargo elige un gobierno populista, el de la presidenta Michelle Bachelet, que llega con el expreso propósito de ponerle fin al sistema económico que ellos llaman neoliberal, porque era injusto, porque genera desigualdad. Esos eran los argumentos que daban. Y hoy día Chile tiene los peores indicadores económicos, después de 2 años de gobierno de Bachelet, de los últimos 30 años. Han pasado reformas que son increíbles, no voy a entrar en el detalle, pero han vuelto a estatizar la educación, están introduciendo el Estado de nuevo en el sistema de pensiones, estamos haciendo una nueva constitución en Chile, estamos en un proceso de nueva constitución como el que tuvo Venezuela, como el que tuvo Ecuador, como el que...
En eso estamos en Chile. La inversión ha colapsado a mínimos históricos porque obviamente nadie sabe qué va a pasar con la nueva Constitución, con el derecho a propiedad, con todo eso. Y eso pasa en un país en el cual no había crisis económica. No había ni una crisis económica. Fue un relato que se impuso desde las esferas intelectuales por un largo tiempo, porque no fue de un día para otro tampoco, y se llegó a un punto de clímax en que la presidenta Bachelet tuvo la posibilidad de salir electa con un programa más radical y ganar la mayoría en ambas cámaras. Ahora, termino diciendo, obviamente las crisis favorecen a los populistas, es un hecho, pero yo no sé qué pasaría en España con Podemos si aquí viene una nueva crisis financiera o una crisis internacional como la que algunos economistas dicen que va a venir. Porque puede ocurrir que se peguen un salto en términos de apoyo mucho más grande que lo que se pegaron en la última. Podría llegar a ocurrir. Hay que procurar no asustar al auditorio. Entre otras cosas... No, asústense. Sobre todo no asustarlo antes de las 8:30, que es cuando vamos a terminar. Pero, sí, lo de Bachelet, lo cuento en el prólogo. Yo creo que Bachelet es un caso típico de que van a intentar probar los chilenos eso de que nunca segundas partes fueron buenas. Nunca, no. Cosa que es válido para todo menos para El Padrino. El Padrino 2 es mejor que la... Sí. A ver, Gloria, nos ha contado Axel el mundo de las ideas. Y tú eres periodista, te manejas en el mundo de los medios de comunicación. ¿Qué papel han tenido los medios en esta eclosión del populismo? No me refiero solamente a América Latina, piensa también en España, también en el resto del mundo. A ver, depende del país, porque hay lugares donde los medios de comunicación simplemente pertenecen al gobierno, como la Nicaragua de Daniel Ortega, o el Ecuador de Rafael Correa, o la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, o en Argentina, que el único grupo que quedaba medio independiente era Clarín, y entonces cuando eres independiente te mandan a la Agencia Tributaria de Impuestos o te empiezan a levantar escándalos. Pero, a ver, en los países donde los medios tradicionales están copados por los mismos gobiernos, pues el papel es nulo, porque lo único que hacen es contribuir a más propaganda y lo único que les queda son las redes sociales, el Internet, etcétera. Ahora hay Pero eso lo manejan muy bien, ¿eh? Lo manejan también muy bien, que son los famosos troll centers, pero lo que no pueden es controlar el Internet. Ni siquiera los chinos, que son los más, digamos, radicales en eso, pueden llegar a controlar el Internet de una manera al 100%. Entonces, por ejemplo, en esos países donde los medios tradicionales ya están copados por el gobierno, lo que te queda es eso. Pero tampoco es que todos estemos en esa línea tan digamos, crítica. Guatemala tiene todavía medios independientes que pueden gozar de libertad de expresión. Más ahí lo que pasa es la autocensura, pues que los mismos periodistas no quieren hablar de ciertos temas. En mi caso personal, que obviamente pues es el que mejor conozco, yo me he dado cuenta que para que la gente no vote a líderes como el trabajo que hay que hacer es mucho más profundo y es un trabajo psicológico que va más allá de solo hablar de política y de economía y de cuestiones de este tipo. Yo empecé en una radio juvenil donde todos mis compañeros hablaban de chismes de artistas, nadie hablaba de nada sustancioso y yo empecé hablándole a los jóvenes guatemaltecos diciéndoles, olvídate de que el gobierno te quiere educar, porque el gobierno está interesado en mantenerte ignorante, punto, y se acabó. Entonces, si el gobierno te quiere mantener ignorante y tú aceptas eso, tienes de dos opciones: cruzar los dedos y esperar que ocurra un milagro y que de la nada haya un burócrata sentado en el escritorio que cambie todas las cosas, o te pones a educarte tú. Y si te quieres poner a educar tú, aquí hay becas para que te vayas a estudiar a Australia, a la China, a México, a donde sea. Y empecé con un proyecto de empoderamiento educacional a tirar el mensaje de tu vida dependes tú. Pero no solo se trata de eso. Estás hablando de poblaciones latinoamericanas donde hay violencia intrafamiliar, hay alcoholismo, hay machismo, hay clasismo y hay racismo. Entonces, con todos esos sismos mentales que el latinoamericano tiene para tener prejuicios del otro que tiene enfrente, el caldo del populista es todavía más fácil de tomarse. Tienes que hacer un trabajo psicológico, de autoestima, de neurociencia, para entonces poder entrar a la parte política y económica, que al fin y al cabo es solo una consecuencia de todas esas áreas que no se han trabajado.
Bueno, fíjate, Axel, hemos hablado bastante de la cuestión de las ideas y lo que la gente piensa y cómo puede ser engañada con mensajes así facilones. A veces se establece una ecuación que yo creo que es muy simplista y es asociar el populismo a una suerte de carencias educativas, ¿no? Como si hubiera alguna relación entre las diversas variantes del socialismo y la poca capacidad educativa de la gente. Esto es una falacia. La Alemania de los años 30 no era un país particularmente inculto. ¿Y qué te voy a hablar de Chile, que es el país más culto de América? Mira que me duele un argentino decir esto. Mira que me molesta, ¿no? Es la pura verdad, ¿no? Y sin embargo, tú mismo nos has contado... Un momento de gran satisfacción para mí. Ya me imaginaba, ya empezamos con esta gente. No, en serio te lo digo. O sea que esta explicación es demasiado sencilla. Hay que buscarle la vuelta. No puede ser por eso. No es que a los chilenos les falta formación, digamos, de tal manera que compran ese mensaje porque les falta. No es por eso, ¿no? No, yo pienso que puede jugar un rol, a niveles... realmente miserables, porque, si comparamos, por ejemplo, Guatemala con Chile, nosotros estamos a otro nivel de desarrollo. Realmente es distinto. Nosotros no tenemos desnutrición, eso no existe en Chile, la verdad. Sí, es verdad. Pero Albert Einstein era socialista y se declaraba partidario del socialismo. ¿no? Creía que era el mejor sistema. Y nadie podrá dudar de la inteligencia de Einstein, ¿verdad? Ni de la educación que él tenía. Pero con todo lo brillante que el tipo era para entender las leyes de la física, no era capaz de entender las leyes de la economía. De cómo funcionaban los órdenes espontáneos generando riqueza. O por lo menos no mostró ser muy dispuesto a entenderla. Y eso lo que te habla es que no es un tema de educación formal universitaria. De hecho, yo tendría a pensar incluso en la gente más educada, muchas veces, sobre todo los intelectuales, tienden más bien a ser socialistas y no liberales. Entonces, hay varias explicaciones. Robert Nozick tiene explicaciones, Hayek tiene artículos sobre el tema y eso. Pero no es el caso que la falta de educación es la mala educación. Steven Pinker, que es un profesor de Harvard, que es experto en psicología evolutiva, y nosotros lo citamos, él dice, bueno, como el cerebro humano funciona sobre todo en base o sobre la base del sistema más emocional, la forma de ir compensando el atractivo de discursos facilistas que apelan a lo emocional es, entre otras cosas, con educación económica. Pero la educación económica no keynesiana, la austríaca. ¿no? La buena. La buena, por supuesto. Pero lo dice él, entonces, y Daniel Kahneman, que es otro, que fue premio Nobel de Economía, pero es psicólogo y profesor en Princeton, tiene un libro muy interesante donde habla de los dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. ¿no? El sistema 1 es el emocional, es rápido, como funciona nuestro cerebro. El sistema 2 es un sistema racional. Si yo les digo 4x4, el sistema 1 los dice al tiro, ¿no? La respuesta. Pero yo digo 225 por 426, empieza el sistema 2, que exige mucho más energía, hay que pensar, es más racional, y por lo tanto el ser humano en general tiende a no usar ese sistema. Ahora, y el mismo Kahneman dice, en democracia, lo que ocurre es que los políticos y los electores están preocupados del corto plazo y todo se gira en torno al sistema 1. Entonces, el populismo tiene, en general, una de ganar frente a el razonamiento de lo que se ve y no se ve en materia económica. Y por eso dice también que la educación en materia de economía y en ese tipo de cosas, la buena educación, quiero decir, puede neutralizar hasta cierto punto el atractivo de discursos facilistas. Pero yo estoy de acuerdo en el sentido de que ningún país está vacunado contra el populismo, por culto que sea. Alemania, se hablaba de que era la Atenas, ¿no es cierto?, del siglo XX, y mira lo que terminó habiendo tenido más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos en la década del 30. Entonces... En el último libro que escribió Hayek, La fatal arrogancia, pone dos ejemplos que a mí me gustan muchísimo. Uno es el que cuenta Axel de Einstein. Einstein, ese no. Iba a decir Rajoy, no voy a decir nada. Einstein dijo, quiero que la producción sea para el uso y no para el intercambio. Claro. Hay que ser bobo, ¿no? Imaginaros que mañana pasara eso. Imaginemos que mañana, de pronto, mágicamente, nadie intercambia nada. Pues la mayor parte moriríamos, ¿no? Colapsa. No tendríamos tiempo de ajustarnos a la época primitiva. Bueno, y el otro es Aristóteles, claro. Que a Aristóteles le parecía que la esclavitud estaba bien, pero que el comercio era degradante. A ver, Gloria, esto del populismo, por intentar buscarle algún defecto, algo a lo que los amigos de la libertad nos podamos aferrar, ¿no?
tiene un mensaje que es muy atractivo el populismo, que en el fondo es un viejo mensaje socialista, es que te promete el paraíso a cambio del sacrificio de una minoría. Esos enemigos del pueblo de los que tú hablabas, esos son muy poquitos, el 1%, la casta, en fin, todo lo que tú comentabas. Esto es un mensaje muy atractivo. Por cierto, yo lo he encontrado esto en el Capital de Marx, para los eruditos, en el capítulo 24 del libro 1, que dice que va a ser muy fácil el socialismo. Va a ser muy fácil porque en el fondo va a ser simplemente que el pueblo usurpe a una minoría de expropiadores. O sea que ese mensaje es atractivo. Ahora bien, también es verdad que te lo promete, el populismo te promete cosas a corto plazo. En la medida en que no cumpla, ahí tú tienes un arma, tienes una defensa, digamos, si lo que estás buscando es enseñarle a la gente el desastre, pues los mismos populistas te dan la prueba. Es verdad que para eso tienen que gobernar, que es mal asunto, ¿no? Sería mejor tenerlo antes, pero en fin, en todo caso, esa experiencia, ¿tú no crees que puede resultar eficaz a la hora de contrarrestar el mensaje populista? Decimos, usted promete esto y no lo consigue. Sí, pero es que ellos son muy hábiles en siempre el pan para hoy, el hambre del mañana. O sea, date cuenta, por ejemplo, en el experimento venezolano nunca faltaron las bolsas de comida, nunca faltaron las casas regaladas, nunca faltó agarrar el edificio entero y expropiarlo para crear la favela más alta del mundo, que es ese edificio que ni siquiera tiene techo, mucho menos electricidad y agua, y ahí viven no sé cuántas familias. O sea, a corto plazo nunca falta el regalo constante para darle esa impresión al pueblo de que solo es una minoría la que está perdiendo sus privilegios a favor de la gran mayoría del pueblo. Pero es que realmente no va a ser una minoría. Por primera vez en la historia de la humanidad, de cada 7 personas que estamos vivas, 6 ya no viven con menos de $1 al día. Una sí. Y es una desgracia, y algún día ojalá la pobreza se acabe. Pero nunca antes en la historia de la humanidad, de cada 7 personas vivas, había 6 que ya no vivían con menos de $1 al día. Lo que pasa es que se nos olvida la historia de la que venimos, se nos olvida cómo vivíamos hace 200 años, y los millennials los menos, porque asumen que aquí siempre hubo internet, siempre hubo electricidad, inodoros, naves espaciales, o sea, no son capaces de concebir que había un mundo antes de ellos. Y aquí viene la peor de todas las incongruencias populistas, porque te dicen, te voy a sacar de pobre. ¿Sí? Por un lado te dicen eso, pero por el otro te dicen, ser rico y tener propiedad privada y ser de la casta es inmoral. Entonces, a ver, me estás diciendo, o sea, yo como votante nulo, no sé, tercero primaria de educación, y me dices que me vas a sacar de pobre, pero que si me vuelvo rico soy inmoral y soy una paria de la sociedad, pues prefiero quedarme pobre, ¿no? O sea, o me vuelvo rico para ser malo. Desde ahí está la incongruencia populista, y la gente aplaude como foca de todas maneras. Es una incongruencia, perdón. No había escuchado esto nunca, aplaudir como foca está bien. Sí. Es una incongruencia que se ve en Marx también, ¿no? Porque en Marx prometió que iban a fluir, ¿no es cierto?, las riquezas de los manantiales colectivos en la sociedad comunista. Y si esa es la promesa del marxismo, la abundancia para todos, en realidad el capitalismo es mucho más el camino. Y Hayek en Camino en Servidumbre cita a Max Eastman, y como él dice, en realidad el capitalismo parece que es lo que realiza el ideal socialista de la mejor manera. Entonces es una cosa que si tendieran economía la habrían visto antes.